Las tardes en Toledo suelen ser tranquilas, pero en mi vida, la monotonía se había apoderado de cada rincón. La rutina diaria era como un manto pesado que me oprimía el pecho. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a temas triviales: qué hacer para la cena, el clima, las tareas de casa. Ya no había risas ni complicidad. La chispa que una vez nos unió se había desvanecido, y la soledad se había convertido en mi compañera constante. Una noche decidí salir a dar un paseo por el barrio de Santa Teresa. Las calles empedradas, iluminadas por faroles antiguos, tenían un aire nostálgico. Me detuve en un bar local, donde las risas y el bullicio llenaban el ambiente. Pedí una copa de vino y me senté en una esquina, observando a la gente que disfrutaba de la vida sin preocupaciones. En medio de mis pensamientos, escuché una voz familiar. Era el padre de mi esposo, quien entró al bar con su carácter jovial y su risa contagiosa. No lo había visto desde hacía tiempo, nuestras interacciones solían ser breves y formales. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Nos encontramos en la barra y comenzamos a charlar. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó con una sonrisa, mientras pedía otra bebida. «Solo necesitaba un cambio de aire», respondí con sinceridad. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre los festivales que se acercaban y las tradiciones locales que tanto disfrutábamos en nuestra ciudad. Su mirada tenía una calidez que me resultó reconfortante. A medida que compartíamos anécdotas del pasado, sentí como las tensiones del día a día comenzaban a desvanecerse. De repente mencionó cómo echaba de menos tener a alguien con quien compartir esos momentos simples pero significativos. Sus palabras resonaron en mí. Yo también anhelaba esa conexión emocional que parecía haber desaparecido de mi vida matrimonial. La chispa entre nosotros creció lentamente y lo supe en ese instante: estábamos buscando lo mismo. Mientras continuábamos hablando, un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Miradas furtivas revelaban una complicidad inesperada, no era solo conversación casual. De pronto, la atmósfera cambió cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso sobre la barra. El contacto fue breve pero electrificante. «Es raro encontrarse aquí», dijo él suavemente. «Sí», respondí sin poder evitar sonreír. La conexión era palpable, ambos éramos conscientes del peligro que representaba ese encuentro fortuito, y de lo inapropiado que podría ser si alguien nos viera juntos así. Sin embargo, algo dentro de mí deseaba más comprensión, más compañía sincera. Al despedirnos esa noche, hubo un momento tenso donde nuestras miradas se encontraron profundamente antes de separarnos. Un impulso irrefrenable me llevó a pensar que quizás este encuentro no sería el último, quizás había encontrado lo que tanto anhelaba: alguien dispuesto a escucharme sin juicios ni expectativas. Regresé a casa sintiendo una mezcla de emoción y miedo por lo que podría surgir de esta nueva conexión. La rutina diaria seguía acechando como sombra constante, pero ahora tenía un destello de esperanza en medio del desasosiego habitual. ¿Sería posible encontrar un refugio en esta relación secreta? ¿Podría esto cambiar mi vida? La incertidumbre me mantenía alerta mientras cruzaba la puerta de casa y me sumergía nuevamente en mi mundo habitual, sabiendo que algo había cambiado para siempre dentro de mí. El día siguiente el sol brillaba intensamente sobre Toledo, pero mi mente estaba nublada por pensamientos de lo que había sucedido. La rutina me esperaba con su peso habitual, pero había un ligero destello de emoción que me empujaba a enfrentar el día. Mientras preparaba el desayuno, las risas de mi esposo resonaban en la casa como un eco distante. Cada palabra suya sonaba vacía, como si estuviera hablando a través de una pared invisible que se había levantado entre nosotros. Decidí ir al mercado de San Agustín esa mañana. La bulliciosa atmósfera siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde los colores y los aromas podían distraerme de mis pensamientos sombríos. Al caminar entre los puestos, me dejé llevar por el murmullo de las voces y el aroma del pan recién horneado. La vida continuaba a mi alrededor, ajena a la tormenta emocional que se gestaba en mi interior. Mientras elegía algunas frutas frescas, una figura familiar apareció a lo lejos. Era el padre de mi esposo con su característico aire despreocupado. Su presencia me paralizó por un instante. ¿Qué haría si él se acercaba?
El corazón me latía con fuerza mientras él se acercaba a mí con una sonrisa. Hola, dijo con voz cálida. No esperaba encontrarte aquí. Hola, respondí, tratando de mantener la compostura. Vine a comprar algunas cosas para la cena. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras caminábamos juntos por el mercado. Compartimos risas sobre las peculiaridades de algunos vendedores y recordamos viejas anécdotas familiares. En ese momento todo parecía normal, pero la tensión subyacente era palpable. De repente nos encontramos en un rincón apartado del mercado, donde las voces se desvanecían y solo quedábamos nosotros dos. Sin pensarlo, nuestras miradas se encontraron profundamente y algo cambió en el aire. Fue un instante fugaz pero lleno de significado. Ambos sabíamos que este encuentro era diferente. Nos besamos en ese rincón oculto entre los puestos, un gesto simple pero cargado de emociones reprimidas. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestros labios se encontraban en una conexión inesperada y prohibida. El temor a ser descubiertos palpitaba en mi pecho como un tambor frenético. Después del beso, nos apartamos rápidamente como si hubiéramos cometido un crimen. Las palabras no eran necesarias, ambos comprendíamos la gravedad de lo ocurrido y las implicaciones que eso traería consigo. La adrenalina corría por mis venas mientras nos despedíamos apresuradamente. Regresé a casa sintiendo una mezcla de euforia y culpa que me atormentaba al mismo tiempo. La rutina diaria volvió a abrazarme con su frialdad habitual, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Esa chispa que había encendido una llama dentro de mí no podía ser ignorada. Ahora sabía que había algo más allá del aburrimiento que había caracterizado mi matrimonio. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y encuentros clandestinos en lugares públicos donde nadie pudiera sospechar nada. Cada vez que pensaba en él, una mezcla dulce y amarga invadía mis pensamientos, la emoción por lo nuevo y el miedo constante a ser descubierta. Sin embargo, cada encuentro traía consigo la presión creciente del secreto que llevábamos encima como una losa pesada. La culpa comenzaba a asomarse entre los momentos felices compartidos, cada sonrisa ocultaba un abismo profundo lleno de dilemas morales e inseguridades sobre lo correcto e incorrecto. La vida seguía su curso en Toledo mientras yo navegaba esta nueva realidad llena de sombras y luces intermitentes, cada paso hacia adelante también significaba arriesgar todo lo que conocía hasta ahora. La tarde se tornó gris, como si el cielo presagiara la tormenta que se avecinaba en mi vida. La rutina en casa se había vuelto más pesada, y la tensión entre mi esposo y yo crecía sin razón aparente. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos, recordando aquellos momentos furtivos que compartía con el padre de mi marido. Cada mirada y cada palabra intercambiada eran un recordatorio de lo que había perdido en mi matrimonio. Un día al regresar del mercado de San Agustín, noté que mi esposo estaba más callado de lo habitual. La incomodidad llenaba cada rincón de nuestra casa. ¿Te pasa algo?, le pregunté con un tono que intentaba ser neutral. Él solo encogió los hombros y desvió la mirada. El silencio se volvió ensordecedor. Las semanas pasaron y los encuentros clandestinos continuaron. Buscar apoyo emocional en alguien tan cercano a mi esposo era un acto de locura, pero la conexión que sentía era innegable. En uno de esos encuentros, mientras caminábamos por el barrio de Santa Teresa, compartimos historias sobre nuestras vidas, nuestras luchas y sueños olvidados. Nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad, sellando un pacto tácito entre nosotros. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una carga emocional que no podía ignorar. La culpa me perseguía como una sombra oscura, cada sonrisa del padre de mi esposo me recordaba la traición a la confianza familiar. Aún así, cada vez que estaba con él, sentía una chispa de vida que había estado ausente durante años. Una tarde, mientras preparaba la cena, el teléfono sonó inesperadamente. Era una llamada de un amigo común que había notado el cambio en mi comportamiento. ¿Estás bien? Te he visto distante últimamente, dijo con preocupación genuina. Esa simple pregunta hizo eco en mí, ¿realmente estaba bien? ¿O simplemente me estaba engañando a mí misma? El día siguiente fue aún más complicado. Al llegar a casa después del trabajo, encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria.
He notado algo raro entre nosotros, dijo sin rodeos. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. No sé a qué te refieres, respondí con voz temblorosa. Él dio un paso adelante y su mirada se tornó intensa. He visto mensajes entre tú y alguien más. El aire se volvió denso, sentí que el mundo giraba a mi alrededor mientras las palabras resonaban en mis oídos. Es solo trabajo, intenté justificarme sin convicción. Pero sabía que las palabras no serían suficientes para borrar las dudas que ahora lo consumían. La tensión aumentó cuando decidí salir a tomar aire fresco para despejar mis pensamientos confusos. Caminé hacia la plaza de Zocodover, donde solíamos pasar tiempo juntos como pareja antes de que todo cambiara. Los recuerdos me golpeaban como olas del mar, risas perdidas y momentos felices parecían tan lejanos ahora. Mientras contemplaba el bullicio a mi alrededor, comprendí que esta situación no podía continuar así por mucho tiempo. La presión crecía y las consecuencias eran inminentes, cada decisión tomada pesaba sobre mí como una losa implacable. Al volver a casa esa noche una sensación inquietante me invadió, ¿qué sucedería si todo salía a la luz? Las respuestas parecían lejanas e inciertas mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. El día de las fiestas de la Virgen del Sagrario llegó, y la ciudad se llenó de luces y colores vibrantes. Las calles empedradas del barrio de Santa Teresa estaban adornadas con banderines y flores. La música resonaba en cada rincón, mientras las familias se reunían para celebrar. Sin embargo, en mi corazón, una mezcla de emoción y ansiedad me acompañaba. Decidí que debía encontrarme con el padre de mi esposo en la plaza de Zocodover. Era un lugar donde la gente se aglomeraba, riendo y disfrutando del ambiente festivo. A medida que me acercaba, los recuerdos de nuestra conexión me invadieron. La risa compartida, las miradas cómplices, todo parecía tan lejano y tan cercano a la vez. Cuando lo vi entre la multitud, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Su presencia era como un refugio en medio del caos. Nos saludamos con una sonrisa discreta, conscientes del secreto que compartíamos. La conversación fluyó naturalmente mientras paseábamos por los puestos de comida y artesanías. En cada palabra, había un susurro de complicidad que nos mantenía conectados. La noche avanzaba y el ambiente festivo se intensificaba. Las luces brillaban más intensamente bajo el cielo estrellado. En un momento dado, encontramos un rincón apartado donde pudimos hablar sin ser interrumpidos. Las risas de los demás parecían desvanecerse a nuestro alrededor, creando una burbuja solo para nosotros. Pasamos la noche juntos, sintiendo que el mundo se detiene por un instante. Era como si el tiempo no existiera, solo estábamos él y yo compartiendo historias y sueños olvidados. La conexión emocional que habíamos forjado era más fuerte que cualquier miedo o culpa que pudiera surgir en mi mente. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también lo hacía la presión social que pesaba sobre mí. Recordé a mi esposo esperando en casa, ajeno a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía justificar esta escapada? La dualidad de mis sentimientos se hacía cada vez más pesada. Cuando finalmente decidimos separarnos al amanecer, el aire fresco me golpeó con fuerza. Caminamos juntos hasta la salida del barrio, sus manos rozaban las mías con ternura antes de despedirnos en silencio. Cada paso hacia casa era una lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Al llegar a casa, el ruido familiar parecía ensordecedor comparado con la calma que había experimentado esa noche. Mi esposo estaba sentado en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Intenté actuar normalmente, pero sentía una distancia abrumadora entre nosotros. A medida que pasaban los días siguientes, las fiestas quedaron atrás, pero su eco resonaba en mí. La alegría momentánea contrastaba con la realidad monótona de mi vida diaria. Cada encuentro furtivo se volvía más complicado, siempre existía el riesgo de ser descubiertos. Una tarde en el mercado de San Agustín vi a un amigo de la familia pasar cerca, su mirada curiosa me hizo tambalear por un instante. ¿Qué pasaría si comenzara a sospechar? Esa incertidumbre crecía como una sombra sobre mis decisiones recientes. El peso del secreto se hacía cada vez más insoportable mientras intentaba mantener las apariencias ante todos los demás.
Pero dentro de mí ardía una chispa incontrolable, un deseo profundo por lo desconocido y lo prohibido que me mantenía atrapada en esta maraña emocional sin salida aparente. La tarde se deslizaba lentamente mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Teresa. Las sombras alargadas de los edificios antiguos parecían susurrar secretos. La inquietud que había comenzado a gestarse en mi interior se intensificó. ¿Qué pasaría si el amigo de la familia decidía hablar? La idea me atormentaba, como un eco persistente. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió con los brazos abiertos. Mi esposo estaba en el trabajo, lo que me otorgaba un respiro momentáneo. Pero esa calma no duraría. La llamada inesperada rompió la tranquilidad. Su voz, familiar y cálida, resonó en mis oídos como un recordatorio de mis responsabilidades. ¿Cómo estás? Te extraño, dijo con un tono que no lograba ocultar su preocupación. Las palabras eran dulces, pero se sentían como una cadena que me ataba a una vida que ya no me satisfacía. Estoy bien, respondí, tratando de sonar convincente. Pero en mi mente solo había espacio para pensamientos sobre el padre de mi esposo y la conexión que habíamos forjado. Descolgué el teléfono y sentí la necesidad de salir a respirar aire fresco. Caminé hacia la plaza de Zocodover, donde las risas y los murmullos llenaban el ambiente. Las luces del atardecer iluminaban las caras sonrientes de los transeúntes, pero yo sentía una tristeza latente en mi corazón. Mientras observaba a las familias reunidas, recordé la última vez que estuve con él. Fue una noche mágica, pasamos horas hablando, compartiendo historias y risas. En ese rincón apartado del bar local, nuestros labios se encontraron en un instante que parecía suspendido en el tiempo. Esa chispa había encendido algo dentro de mí que creía extinguido. Pero ahora todo parecía más complicado. La lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer se hacía cada vez más intensa. ¿Podría continuar con esta relación secreta sin arriesgarlo todo? Una parte de mí anhelaba esa conexión emocional, mientras otra parte temía las repercusiones. Mientras caminaba por la plaza, vi al amigo de la familia nuevamente. Esta vez su mirada era inquisitiva y directa, podía sentir cómo sus ojos intentaban desentrañar mis pensamientos ocultos. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Te encuentras bien?, preguntó al acercarse un poco más. Sí, solo disfrutando del ambiente, respondí rápidamente sin querer entrar en detalles sobre lo que realmente me preocupaba. Su expresión cambió ligeramente, había algo en su mirada que insinuaba sospechas. Si necesitas hablar, estoy aquí, ofreció con amabilidad sincera. Agradecí su gesto, pero sabía que no podía abrirme a nadie sobre lo que estaba viviendo. Mientras nos despedíamos, una sensación extraña se apoderó de mí, ¿y si él sabía algo? Esa inquietud creció aún más cuando sonó mi teléfono nuevamente, era él otra vez. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono más serio esta vez. En Zocodover, respondí sin pensar demasiado. Voy para allá, dijo antes de colgar abruptamente. El aire se volvió denso y pesado a mi alrededor mientras esperaba su llegada. El dilema entre seguir adelante o dar marcha atrás comenzaba a tomar forma en mi mente nuevamente. Las decisiones nunca habían sido tan complicadas ni tan cargadas de consecuencias inesperadas. El sonido del motor se escuchó antes de que él apareciera en la esquina de la calle. La tensión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba, como si el aire se volviera más denso. Cuando finalmente lo vi, una mezcla de alivio y ansiedad invadió mis pensamientos. Su presencia siempre había sido un refugio, pero hoy, la incertidumbre pesaba sobre nosotros. Hola, dijo con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. ¿Todo bien? Asentí, aunque sabía que no era cierto. La revelación sobre los problemas de mi esposo había golpeado como un rayo. Las palabras de su padre resonaban en mi mente, no todo es lo que parece. Esa frase había encendido una chispa de duda y confusión en mí. ¿Cuánto sabía realmente sobre la vida de mi esposo? Sus problemas, sus luchas internas, parecían ser un mundo paralelo al mío. He estado pensando, comencé a decir, pero él me interrumpió. Yo también. Esto no es fácil para ninguno de los dos.
Una brisa fresca sopló por la calle empedrada del barrio de Santa Teresa, trayendo consigo el aroma del pan recién horneado. Me pregunté si alguna vez podría disfrutar de esos pequeños placeres sin sentirme culpable. La rutina diaria me había atrapado en un ciclo monótono, pero ahora todo parecía aún más complicado. ¿Y si? Me atreví a preguntar. ¿Y si deberíamos poner fin a esto? Sus ojos se oscurecieron por un instante antes de responder. Su mirada mostraba una profundidad que me hacía sentir vulnerables y expuestas. No quiero perderte, respondió, su voz casi un susurro. Pero entiendo si eso es lo que necesitas. El peso de sus palabras me hizo cuestionar todo lo que había decidido hasta ahora. La conexión emocional que habíamos construido era real y palpable, pero el riesgo de ser descubiertos crecía con cada encuentro furtivo. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? Mientras caminábamos hacia el mercado de San Agustín, el bullicio a nuestro alrededor se sentía distante y ajeno. Las risas y las charlas animadas parecían pertenecer a otro mundo, uno donde las decisiones eran simples y sin consecuencias dolorosas. Al pasar junto a un puesto de flores, él detuvo su paso y tomó una rosa roja entre sus manos. Para ti, dijo con una sonrisa triste. Un recordatorio de lo que hemos compartido. La rosa era hermosa, pero también simbolizaba la fragilidad de nuestra situación. Acepté la flor con manos temblorosas y sentí cómo su aroma llenaba mis sentidos mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis pensamientos confusos. En ese momento él hizo un comentario inesperado que cambió el rumbo de nuestra conversación. A veces siento que estoy atrapado entre dos mundos. Esa frase resonó profundamente en mí, era como un espejo reflejando mis propios miedos e inseguridades sobre nuestra relación. La idea de seguir adelante o dar marcha atrás se volvió más compleja por momentos. Tenía tanto miedo a perderlo como a seguir adelante en esta senda peligrosa. Las dudas comenzaron a apoderarse de mí nuevamente mientras nos alejábamos del mercado hacia la plaza Zocodover. La presión social comenzaba a pesar sobre mis hombros como una losa pesada, las miradas ajenas podrían descubrir nuestro secreto en cualquier momento. El eco del bullicio se desvanecía mientras nos adentrábamos en una conversación tensa y cargada de emociones no expresadas. Así fue como llegamos al punto crucial, ¿podría continuar así? El dilema entre el deseo y el deber nunca había sido tan palpable como ahora, cada decisión parecía tener repercusiones más allá de lo imaginable, tejiendo una red compleja alrededor de nuestras vidas entrelazadas. La madre de mi esposo comenzó a mirarme de una manera diferente. Sus ojos, antes cálidos y comprensivos, ahora parecían escudriñadores, buscando respuestas en cada gesto mío. En las reuniones familiares, su mirada se posaba en mí con una intensidad inquietante, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. La presión de mantener la apariencia de un matrimonio feliz se volvía cada vez más abrumadora. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era el padre de mi esposo. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Acepté sin dudarlo, las palabras tenían un peso que no podía ignorar. Nos encontramos en un café apartado del bullicio de la plaza. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. La tensión era palpable entre nosotros. He estado pensando en lo que estamos haciendo, comenzó a decir. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Yo también, respondí con sinceridad, sintiendo que cada palabra tenía un eco más profundo que el anterior. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así. ¿Y si simplemente nos dejamos llevar, qué pasaría si dejáramos atrás todo lo que nos ata? Su propuesta me hizo temblar por dentro. La idea de liberarme de las cadenas que me ataban a un matrimonio monótono era tentadora, pero también aterradora. Mientras hablábamos noté cómo su mirada se oscurecía con la preocupación por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. La culpa se apoderaba de mí, cada palabra pronunciada parecía un paso hacia un abismo del que no había retorno. Justo cuando estaba a punto de confesar mis verdaderos sentimientos, escuché el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de mi esposo, ¿dónde estás?
Te estoy esperando para cenar. El corazón me dio un vuelco, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Debo irme, murmuré con voz temblorosa, sintiendo como la realidad se cerraba sobre mí como una trampa implacable. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de palabras lo que estaba en juego. Al regresar a casa, la atmósfera era densa y cargada. Mi esposo me recibió con una sonrisa forzada, su mirada no era la misma. Había algo en su actitud que me hacía cuestionar si realmente estaba tan ajeno a lo que sucedía entre nosotros. Esa noche intenté actuar con normalidad durante la cena, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Mientras hablábamos sobre temas triviales, sentí el peso del secreto aplastándome como una losa sobre el pecho. Al final de la cena, decidí enfrentar mis miedos y hablar con él sobre nuestras diferencias. Siento que estamos distanciados, comencé vacilante. ¿A qué te refieres? Su tono era defensivo, podía notar cómo se cerraba ante cualquier insinuación. Solo creo que deberíamos intentar reconectar. Mis palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento, sin encontrar asidero. Antes de poder continuar, sonó el timbre de la puerta. Mi corazón se detuvo al pensar quién podría ser a esa hora tan inusual. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, su madre, con una expresión grave en su rostro y un aire de determinación que presagiaba problemas inminentes. No sé qué está pasando aquí, dijo sin rodeos, pero necesitamos hablar. No sé qué está pasando aquí, dijo sin rodeos, pero necesitamos hablar. La voz de su madre resonaba en el aire tenso de la casa. No había espacio para evasivas. La miré buscando una respuesta que no llegaba, mientras recordaba cada momento compartido con su padre. ¿De qué estás hablando?, logré articular, aunque mi voz temblaba. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Tu comportamiento ha cambiado. He notado cosas y no soy tonta, continuó cruzando los brazos en un gesto defensivo. El peso de la culpa se instaló en mi pecho, sabía que el tiempo se me estaba acabando. ¿Qué cosas?, pregunté intentando ganar tiempo mientras mi mente corría en círculos. La imagen de su padre apareció ante mí, su sonrisa cálida y las conversaciones que habían llenado mis días vacíos. Te he visto salir más a menudo. A veces con él, afirmó con un tono que dejaba poco lugar a dudas. El aire se volvió denso entre nosotras. No puedes seguir así. Soy solo una amiga, respondí, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. Su madre no parecía convencida y dio un paso adelante. ¿Amiga? ¿Amiga de quién? ¿De mi esposo o de mi hijo? No puedes jugar con los sentimientos de nadie. Cada palabra era un golpe que resonaba en la habitación. Un silencio pesado se instaló entre nosotras antes de que decidiera romperlo. No estoy jugando con nadie. Pero al decirlo, una parte de mí sabía que eso no era cierto, había estado jugando con el destino. En ese instante el sonido del teléfono rompió la tensión palpable. Miré hacia el aparato como si pudiera escapar por esa vía. Su madre me observó fijamente mientras yo dudaba en contestar. Contesta, dijo ella con una firmeza que me hizo sentir acorralada. A regañadientes levanté el teléfono y vi el nombre en la pantalla, era él. Con un nudo en la garganta contesté. Hola. Su voz al otro lado sonó diferente, había algo en ella que me hizo estremecer. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. He estado pensando mucho últimamente. La mirada inquisitiva de su madre me quemaba por dentro mientras él continuaba hablando sobre lo que había descubierto, pistas sutiles pero inquietantes sobre mis encuentros furtivos. No puedo seguir así, agregó él, y sentí cómo se desvanecía la esperanza mientras sus palabras se asentaban entre nosotros como un eco aterrador. ¿Descubriste algo?, logré preguntar entre dientes, sintiendo como cada palabra se volvía más pesada. Lo sé todo, respondió con una calma inquietante que me hizo temer lo peor. Colgué el teléfono y miré a su madre, quien parecía haber ganado una batalla silenciosa pero devastadora. Lo sabía, murmuró ella con una mezcla de triunfo y tristeza en sus ojos. El silencio se volvió ensordecedor mientras comprendía las consecuencias inminentes de mis decisiones.
mi matrimonio estaba al borde del colapso y la conexión prohibida que había buscado ahora amenazaba con destruirlo todo. Sin embargo, antes de poder procesar lo ocurrido, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Ambos nos giramos hacia la entrada, sabía que lo inevitable estaba a punto de suceder. El rostro de su madre palideció al escuchar el ruido nuevamente. Alguien estaba decidido a entrar y las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz para siempre.